íbamos a hablar un poquito de algunas cosas que están pasando en nuestro país y que también están pasando en otras partes del mundo, que es este tema del agua. Quiero, para arrancar este espacio, compartir, como todos los lunes, el spot de Uruguay Soberano, que es, este movimiento ciudadano apartidario, no representa ningún partido político, es un grupo de ciudadanos que está integrado por distintos seres que algunos, como en el caso mío, no abonamos por ningún partido ni por ninguna ideología, pero hay gente de todos los colores y que su principal objetivo es lograr un plebiscito para reformar la Constitución y hacer que el gobierno no pueda firmar contratos secretos y que deba presentarlo al Parlamento y que a su vez se pueda juntar firmas para que por intermedio de un referéndum poder cancelar o derogar cualquier contrato que el Estado genere o acuerde. Los voy a dejar con el spot y después ya nos metemos con el tema puntual. A nosotros nos han mantenido en un error que conviene rectificar. Nos han dicho que somos un país pobre, una sociedad pobre, y que no tenemos más remedio que someternos al mundo tal como está porque no tenemos cómo mantener nuestra independencia. Y eso es una falsedad. Nosotros somos un país rico porque estamos parados y rodeados por uno de los recursos más valiosos en esta etapa del mundo, que es el agua. Tenemos mar, ríos, arroyos, lagunas y 2 acuíferos. Sin embargo, vivimos como un país pobre. ¿Por qué? Porque nuestra riqueza se nos está filtrando, se nos está escurriendo. ¿De qué manera? A través de contratos que se firman en secreto con empresas transnacionales que vienen en busca de ese recurso absolutamente valioso. Les pongo los casos. Tenemos a Montes del Plata, tenemos las 2 plantas de UPM, tenemos a Google ahora, el proyecto Neptuno en Canelones para sacar agua del Río de la Plata, el proyecto del hidrógeno verde, inversores que vienen a buscar agua. Y nuestro Estado regala, nuestros gobiernos regalan esa agua. Por ahí se nos está yendo la riqueza fundamental. ¿Esto es constatar un problema? Sí, pero también traer una solución. ¿Qué nos estamos planteando? Poner fin a los contratos secretos que firman los gobiernos con las empresas transnacionales. ¿De qué manera? A través de una reforma constitucional que impida que esos contratos se firmen en secreto, obligando a que tengan que presentarse al Parlamento, lograr una mayoría especial y que puedan ser sometidos a referéndum si los ciudadanos vemos que está siendo afectada nuestros intereses. Ese proyecto de reforma se llama Uruguay Soberano, la impulsa el movimiento Uruguay Soberano, que yo integro, y para llevarlo adelante necesitamos 300.000 firmas. 300.000 firmas que tenemos que reunir hasta principios del año que viene, porque en 2024, si las reunimos, vamos a ir a un plebiscito en el cual se va a discutir, en el fondo, si la reforma se aprueba o no, pero en el fondo vamos a discutir quién va a seguir tomando decisiones sobre nuestros recursos más importantes. De modo que nosotros somos un movimiento ciudadano, no somos un partido político, no presentamos listas, estamos integrados por simpatizantes de todas las corrientes políticas del Uruguay. Actuamos como ciudadanos uruguayos y estamos peleando para asegurar la buena administración de los recursos fundamentales de nuestro país. En concreto, estoy pidiendo tu firma. Necesitamos 300.000 firmas para que nuestro país pueda discutir qué va a hacer con su riqueza en el futuro. Muchas gracias.
Bien, escuchaba hoy a un periodista que decía que cuáles eran las noticias o los artículos que interesaban a la gente, que le importaba a la gente o que tenían más retweet o que tenían más clic. Y decía algo muy interesante. Son aquellos que tienen un trasfondo partidario. Cuando la discusión parte de defender un color o atacar al gobierno o atacar a la oposición o atacar lo que un gobierno hizo o atacar lo que un gobierno hace, ahí las redes sociales, que parecen ser los bares de antaño, son los que empiezan a viralizar y a profundizar en una discusión que al final de cuentas nada tiene que ver con el tema de fondo. Hoy podemos ver y escuchar a distintos agentes y actores políticos, tanto del gobierno como de la oposición, como de los sindicatos o como de cualquier grupo social y cualquier colectivo, hablando de quién tiene la culpa y tirándose chicanas para un lado y para el otro, políticas. Y nadie está teniendo una discusión seria en los medios importantes, en los más media o en los grandes medios de comunicación. No se habla de la realidad, como pasó durante los 3 años de la farsa de la pandemia, como pasó y está pasando en relación a otros temas. Hace décadas que se vienen metiendo con la tierra, dándole la tierra a grandes intereses económicos, vendiéndole la tierra a grandes intereses económicos que lo único que hacen es explotarla, extraerla y generar riquezas para sus propios intereses, dejando tierras arrasadas y nada de riqueza ni de confort para los ciudadanos que viven en esas tierras. Luego se metieron durante 3 años con el aire, diciéndote cómo, cuándo y de qué manera vos tenías que respirar y evitando y haciendo todo lo necesario y todo lo posible para que vos no puedas respirar de forma natural, sana y armoniosa. Ahora empezaron a meterse con el agua. No solo acá, en varias partes del mundo empezaron. Pero acá es importantísimo porque estamos parados, como dijo Oenir, sobre un banco natural de agua que muchos tienen interés. Y esto no viene de ahora, esto no pasa ahora. Las grandes inversiones, los grandes préstamos otorgados por el Banco Mundial hace ya más de 20 años, a principios de los 90, con los primeros gobiernos después de la democracia, apuntaban a esto. ¿Cómo puede ser que haya plata y dinero, préstamos para fomentar la forestación de eucaliptos, que lo único que hace es absorber agua del aire y agua de la tierra? ¿Cómo puede ser que haya préstamos para fomentar la inversión de empresas de papelera que lo único que hacen es malgastar el agua? ¿Cómo puede ser que haya inversión para seguir explotando el agua y no haya un solo préstamo a lo largo de estos años para dragar el río Santa Lucía, para generar mejores condiciones de potabilidad del agua? Sabemos que OCE hace décadas no solo que viene extrayendo el agua de un solo lugar, de una sola cuenca para el área metropolitana, sino que vierte los lodos que quedan de la filtración y de la potabilización del agua
al mismo río que luego saca. Y esto hace muchísimos años. Y pasaron todos los colores en nuestro país y todos lo sabían. Todos sabían. Hay informes técnicos de ingenieros, agrónomos, de expertos de hace más de 20 años hablando de este tema. Y sin embargo, hoy en día parece que el problema empezó hace 3 años para la oposición o hace 10 años para el gobierno. Demagogia total, demagogia para todos. Del agua también vamos a hablar, no se aflige. Vamos a hablar del agua. Estamos destinando decenas de millones de dólares para atender la situación de Santa Lucía y la situación de Maldonado. Ya están destinados en el presupuesto. Paramos la construcción de Antel Arena para destinar esos dineros para comprar los elementos para avanzar en el agua. Con el glifosato, Tabaré? Bueno, contaminaron los pero ¿qué vamos a hablar? ¿Dónde están? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde están las inversiones? No hay nada, no se hizo absolutamente nada. Y hoy los mismos colegas de este señor ya fallecido, que tuvo 2 gobiernos, tuvo 10 años en el gobierno, no tenemos nada. Y sin embargo tenemos que escuchar a los compañeros y las compañeras de ese señor decir lo mal que y echándole la culpa al gobierno de hoy. Un gobierno de hoy que no tiene menos responsabilidad que el anterior, porque también sabían lo que estaba pasando y dejaron que pasara, y siguen abonando a que la cosa se profundice. Siguen haciendo demagogia para todos. Los uruguayos nos estamos quedando sin agua. Mientras tanto, el gobierno firma acuerdos con multinacionales para que vengan a explotar y contaminar todas nuestras fuentes de agua dulce. Proyecto Tambores, una planta de hidrógeno verde que se instalará sobre el acuífero guaraní en Paysandú y Tacuarembó. Producirá hidrógeno y metanol para exportar a Europa, para lo que consumirá 600.000 litros de agua del acuífero por día. Google instalará un data center en Canelones, una sala inmensa con 1 millón de computadoras que nunca se apagan. Para mantener estos equipos refrigerados, consumirá 7 millones de litros de agua de OCE por día. UPM2. Para producir celulosa, consume 136 millones de litros de agua del Río Negro por día y vierte 107 millones de litros de agua contaminada al mismo río, que luego desemboca en el río Uruguay, ya afectado por las otras pasteras, UPM1 y Montes del Plata, para luego finalizar en las aguas del Río de la Plata. Y para los uruguayos, ¿qué agua nos queda? La del proyecto Neptuno, un plan multimillonario en el que un consorcio de empresas privadas producirá nuestra agua potable tomándola desde el Río de la Plata. Todos estos contratos fueron firmados en secreto, sin control parlamentario, sin control institucional o ciudadano. Hay que terminar con los contratos secretos. Firmá para habilitar el plebiscito que nos permitirá eliminar los contratos firmados en secreto y renegociar lo más conveniente para nuestro país. El poder está en vos. Movimiento Uruguay Soberano. Mientras te plantean la discusión en ¡ay, qué horrible! Si un vecino riega el auto, si un vecino riega las plantas o una vecina lava el auto, ellos por atrás, en secreto, todos están permitiendo que se lleven el agua potable de estas tierras. Y te vuelven a plantear la discusión para que te pelees con el de al lado, con el que está al lado tuyo, con tu familia, con tus amigos, para que la discusión sea la chiquita, mientras ellos hacen negocios por atrás, venden y regalan el agua de nuestro país sin la consulta de la ciudadanía, sin ni siquiera saberlo.
regalaron el agua, están regalando el agua, están contaminando, dejando que contaminen el agua, permitiendo los monocultivos, permitiendo el uso de glifosatos que se drenan por la tierra y que terminan también estropeando el río Uruguay, la cuenca del río Uruguay, el Santa Lucía. Entonces, que no te engañen más, que no creas más lo que te dicen ni los de un lado ni los del otro lado, porque lo único que están haciendo es demagogia para todos. Para que Google instale un data center propio, el tema de energía y del agua es fundamental. Logramos hacer un memorándum de entendimiento súper confidencial. El silencio protege a veces políticas públicas que terminan en un hecho como el de hoy. Un pedido de acceso a la información pública que hace un investigador de la Universidad de la República le pide al Ministerio de Ambiente conocer los datos sobre la cantidad de energía y de agua que va a utilizar este data center. El Ministerio de Ambiente niega esta información amparándose en el secreto comercial. El docente Daniel Pena va un paso más. Cuando la información es negada se puede recurrir a la justicia y la justicia lo que hace es dar la razón al demandante y bueno, exigir al Ministerio de Ambiente que proporcione estos datos. El proyecto de Google, ¿es cierto que van a ser 7 millones de litros de agua potable por día? El proyecto de Google, que tanto se habla y que todo el mundo opina sobre él, en este momento no hay nada. El proyecto original quedó en suspenso y por lo tanto para nosotros, hoy por hoy, no hay proyecto. Se va a Google, se queda Google, hay data center, no hay data center. La instalación en el país no se ha caído ni ha cambiado absolutamente nada. También tenemos que aclarar que no va a tomar agua de la red de OCE. Es otra fuente de agua. Existe obviamente para todo esto un importante contrato de confidencialidad, ¿no? Sí, además hay que tener presente que Google está teniendo tratativas con OCE que están ya muy avanzadas. Si se confirmaran, Google no solo hace la inversión, sino que se transforma en un gran cliente de empresas como UTE, Antel y OCE. El documento, el único que ha trascendido públicamente, un documento presentado por una subsidiaria de Google, establece que el agua para el funcionamiento del data center va a ser suministrada por parte de OCE. ¿Se instala o no? ¿De dónde tomará el agua? ¿Cuánta agua va a consumir? Terminemos con los contratos secretos. El poder está en vos. Para quienes no son de este país y estén viendo o vayan a mirar este video, la primera mujer es la intendente del departamento de Montevideo, de izquierda, de oposición al gobierno nacional. El siguiente que aparece entrevistado es del oficialismo, del gobierno oficial de derecha. Todos están siendo cómplices y responsables de lo que está pasando en este país. Todos están siendo cómplices y lo único que están haciendo es demagogia. Por eso es que te invito a que te des cuenta y que dejes de escuchar a estos vendedores de humo que lo único que están buscando es sacar una tajada política para un interés propio y que te des cuenta que quienes están tomando las decisiones sobre los recursos de los ciudadanos nada tienen que ver con las personas que vos votás. Nada. No hay una sola decisión en este sentido, ni en otros, como la salud, en donde tenga un mínimo de independencia por parte de las autoridades de este gobierno y de los gobiernos anteriores. Entonces, pensá antes de seguir defendiendo las ideas de otros y empezá a construir tus propias ideas. Empezá a darte cuenta que te están haciendo defender algo que arriba, muy arriba y muy escondido, ellos juegan para el mismo lado. Basta de pelearte con el de al lado. Basta de entender que la forma
milagrosa de solucionar los problemas es yendo a votar cada 5 años. Es el circo más grande que al cual podemos asistir. Creer que yendo a votar cada 5 años vamos a cambiar algo es la mentira más grande de la historia, junto con los últimos 3 años. Así que te invito a que empieces a ejercer tu soberanía, tu democracia, a estar pendiente, a favorecer las oportunidades de democracia directa y que empecemos realmente a poner el foco y a discutir con los que realmente tenemos que discutir y a hablar con los que realmente tenemos que hablar, no con el vecino cuestionándolo y poniéndonos como policías de la moral y agentes del Estado o del sistema y denunciándolo porque está regando. Denuncialo si querés, pero denunciá al gobierno, denunciá a la oposición que están juntos y que en todos los casos, en los contratos de Pfizer, en los contratos con UPM, en los contratos con Google, en los contratos con el proyecto Tambores, y ahora casualmente se le está dando agua salada a la ciudadanía, a la mitad de la población, y aparece una empresa queriendo potabilizar el agua salada. Basta. Creo que estamos viviendo un momento en donde o nos damos cuenta de por dónde viene la mano o va a llegar un momento que no va a haber vuelta atrás. Es importante darte cuenta primero que hay que empezar a derribar las barreras de los colores y las barreras de la ideología y empezar a entender que si no nos juntamos a pesar de nuestras diferencias y no cuidamos lo que tenemos en común, que son los recursos naturales, no va a haber ideología, no va a haber ni socialismo, ni capitalismo, ni anarquismo, ni comunismo, ni nada que pueda salvar, porque no va a haber más nada para gobernar y para administrar, porque va a quedar en manos de intereses privados. Así que te invito a que empieces a cambiar la cabeza y que te des cuenta que lo que te están haciendo hacer, que es votar cada 5 años, es el gran engaño que hemos tenido. Quiero agradecerles, pedirles disculpas por el programa corto, invitarlos a que se vuelvan a conectar el próximo lunes, agradecerles por haber estado del otro lado de la pantalla. Espero que haya sido un programa, sé que fue un programa denso, sobre todo la última parte, pero me gusta también hablar de estas cosas, porque si no vemos lo que está pasando, no sabemos lo que tenemos que cambiar. Así como hoy en el principio Marcela nos hablaba de que tenemos que saber y conocer nuestro linaje, bueno, también tenemos que saber y conocer qué es lo que están haciendo aquellos que creemos que nos representan. Y si nos están representando a nosotros o están representando a otros. Carolina Cose, la intendente de Montevideo, nos dijo: estamos protegiendo los intereses de las empresas en estos contratos confidenciales. ¿En qué momento van a empezar a proteger los intereses de los que los votan? Entonces, vean, observen, libérense de eso. No luchen más contra un partido político o contra una ideología. Empecemos a darnos cuenta que si no nos juntamos y no nos movemos, nos van a controlar cada vez más y cada vez más. Sigan a Ser Uno en YouTube, busquen Ser Uno Canal, igual en Telegram para enterarse
de primera mano de todas las novedades que vamos a ir teniendo en el programa. Sigan a Ser Uno en Instagram, @Ser1Uy, ahí también van a poder seguir el programa y todas las novedades que vamos a ir recogiendo y compartiendo con ustedes. Recordarles que en junio va a estar en este canal, en YouTube, Andrea Schalker con nosotros. Lo vamos a pasar por YouTube y que dure lo que tenga que durar. Así que esténse atentos y los invito a que el próximo lunes, un lunes especial, el quinto lunes de este mes de mayo, vamos a estar hablando de salud con profesionales de la salud, pero cambiando el relato en su más amplio sentido de esta frase. Y también vamos a estar con esta nueva propuesta de los lunes de emancipación, con Emma Elías desde Argentina, hablando y profundizando con todo aquello que a veces no nos animamos a hablar por ser políticamente correctos. De mi parte, agradecerles por haber estado nuevamente. Espero que les haya gustado el programa y nos vemos en un próximo Cambiemos el Relato. Chau.